Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho revuelo, mucho misterio y, por qué no decirlo, mucha especulación. Ya sabéis, el mundo del entretenimiento siempre está lleno de sorpresas, y esta historia, que involucra a dos de los nombres más grandes de la televisión turca, promete ser realmente jugosa. ¿Estáis listos para descubrir qué pasó en ese yate de lujo? Pues vamos allá. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Dos estrellas indiscutibles, conocidos por su química en pantalla y por su impacto en el mundo de las telenovelas turcas. Pero no solo eso, también han sido el centro de rumores y especulaciones sobre su relación fuera de las cámaras. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Nos adentraremos en la historia del supuesto encuentro en un yate de lujo que, según dicen, dejó a todos con la boca abierta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Fue una simple reunión de amigos o algo más? ¿Qué tipo de impacto tuvo todo esto en sus carreras y en sus vidas personales? Antes de empezar, no quiero que os perdáis nada de lo que tenemos preparado en este canal. Así que si aún no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis. Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, y prometo que no os arrepentiréis. Tenemos muchos temas interesantes sobre el mundo del entretenimiento, chismes, secretos y todo lo que os gusta. No os lo perdáis. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un verdadero cuento de hadas moderno, al menos en lo que respecta a su fama y éxito. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, y la chispa entre ellos fue innegable. La química que tenían en la pantalla era palpable y eso, obviamente, alimentó la imaginación de los fans. Pronto, empezaron a circular rumores sobre una posible relación romántica fuera de la ficción. Las fotos, los vídeos, los gestos, todo parecía apuntar a que entre Can y Demet había algo más que amistad. Y es aquí donde entramos en la historia del yate de lujo. Según las fuentes y los rumores, en algún momento ambos actores fueron vistos juntos en un yate. Un yate de lujo, por supuesto, con todas las comodidades y el glamour que uno pueda imaginar. La noticia se propagó como la pólvora, y las redes sociales se incendiaron. ¿Qué hacían juntos? ¿Era una cita romántica? ¿Estaban planeando algo nuevo? Las preguntas eran muchas y las respuestas, por supuesto, eran escasas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre lo que pasó en ese yate? Bueno, la verdad es que la información oficial es limitada. No hay comunicados oficiales ni declaraciones que confirmen o desmientan nada. Lo que tenemos son rumores, fotos y vídeos captados por paparazzi o por personas que se encontraban en la zona. Estas imágenes, por supuesto, no nos dicen toda la verdad, pero sí nos dan pistas y nos permiten elaborar nuestras propias teorías. Una de las teorías más populares es que efectivamente existió una relación romántica entre Can y Demet. Sus fans, que eran legión, estaban encantados con la idea. Soñaban con verlos juntos, formando una pareja dentro y fuera de la pantalla. La química que irradiaban en Pájaro Soñador era tan intensa que era difícil no imaginar una continuación de su romance en la vida real. Las escenas románticas, las miradas cómplices, los momentos de ternura, todo ello había calado hondo en el corazón de los espectadores, que suspiraban por verlos juntos para siempre. Sin embargo, la realidad a menudo es más compleja que el guión de una telenovela. La fama, la presión mediática y las expectativas de los demás pueden ejercer una fuerza considerable sobre una relación, incluso en sus primeras etapas. Y en el caso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, todo esto se multiplicó por la magnitud de su éxito. Otra teoría que circuló con fuerza sugería que el encuentro en el yate y la posterior atención mediática podría haber sido una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, no es raro que se utilicen rumores y especulaciones para mantener el interés del público. ¿Y qué mejor manera de mantener a los fans enganchados que con la promesa de un romance en la vida real entre sus ídolos? Esta teoría argumentaba que la supuesta relación, o al menos su exageración, podría haber servido para impulsar la popularidad de Pájaro Soñador y de sus protagonistas. El mundo del espectáculo, ya lo sabemos, a veces puede ser un juego de espejos. Las apariencias engañan y las estrategias de marketing pueden confundir la realidad. Pero, ¿dónde está la verdad?
Como suele suceder, la respuesta probablemente se encuentra en algún punto intermedio, en una combinación de factores y circunstancias. Es muy probable que al principio existiera una gran amistad y una fuerte conexión entre Kanyaman y Demet Özdemir. Trabajar juntos en una serie tan exitosa, pasar tantas horas juntos en el set, en los eventos promocionales, en entrevistas, eso inevitablemente crea un vínculo muy especial. La experiencia de compartir el éxito, la adrenalina de las grabaciones, la complicidad en los momentos de estrés, todo eso fortalece los lazos y puede generar una atracción mutua. Y es muy probable que en algún momento esa amistad se transformara en algo más, aunque fuera por un breve periodo de tiempo. La cercanía, la admiración mutua, la atracción física, todo puede contribuir a que surja el amor, o al menos, una fuerte conexión romántica. Los fans, por su parte, no dudaron en interpretar cualquier gesto, mirada o publicación en redes sociales como una confirmación de sus esperanzas. Pero aquí es donde entran en juego las expectativas de los fans y la presión mediática. Cuando dos figuras públicas tan queridas se relacionan, el escrutinio es implacable. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales es analizada y diseccionada. Los paparazzi acechan en cada esquina, buscando la foto que confirme o desmienta los rumores. Los medios de comunicación, por su parte, se alimentan de la especulación, creando titulares y artículos que generan controversia y alimentan el interés del público. Y la presión, tanto por parte de los medios como por parte de los fans, puede ser asfixiante. A veces esa presión puede acabar con una relación, incluso antes de que tenga la oportunidad de florecer. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir una relación de forma normal, la constante necesidad de rendir cuentas, todo eso puede ser demasiado para algunas parejas. En el caso de Kanyaman y Demet Özdemir, todo esto pudo haber influido en el final de su historia. Los rumores sobre infidelidades, las declaraciones cruzadas, la distancia, todo sumó para que la relación, o lo que hubiera, terminara. Las especulaciones sobre el encuentro en el yate se intensificaron, y las versiones sobre lo que había ocurrido variaban según la fuente. Algunos medios de comunicación aseguraban que había sido una cita romántica, mientras que otros afirmaban que se trataba de una reunión de amigos. Lo cierto es que después de ese episodio, las cosas cambiaron. La relación entre ellos se enfrió, y cada uno siguió su propio camino. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y los encuentros públicos, si es que los hubo, se redujeron al mínimo. ¿Pero cómo afectó todo esto a sus carreras? Pues, de forma paradójica, la atención mediática que generaron les benefició. Ambos se convirtieron en figuras aún más importantes en el mundo del entretenimiento turco. Kanyaman, con su atractivo físico y su talento actoral, ya era un ídolo de masas antes de Pájaro Soñador. Después del éxito de la serie, su popularidad se disparó, y se convirtió en uno de los actores más cotizados del momento. Siguió cosechando éxitos en otras series y proyectos internacionales, como Mr. Roungi y Sandokan, consolidándose como una estrella global. Su imagen se asoció con marcas de renombre, y sus apariciones públicas generaron un gran revuelo. Los fans, tanto nacionales como internacionales, seguían sus pasos, y cada una de sus acciones era noticia. Demet Özdemir, por su parte, también vio cómo su carrera se impulsaba tras Pájaro Soñador. Su belleza natural, su carisma y su talento actoral la convirtieron en un icono de moda y estilo. Continuó protagonizando exitosas telenovelas, como Erkenci y Dodu Une Kaderindir, que la consolidaron como una de las actrices más populares del momento. Su estilo, su elegancia y su personalidad cautivaron a un amplio público. Participó en campañas publicitarias de marcas de lujo, y su influencia en las redes sociales creció exponencialmente. Sus seguidores la admiraban por su profesionalidad, su belleza y su sencillez. Y es que al final, la historia de Kan y Demet es un recordatorio de que el mundo del espectáculo es a veces una montaña rusa de emociones. Hay amor, desamor, éxito, fracaso, rumores, especulaciones. Y aunque nunca sepamos la verdad completa, sí podemos aprender de las experiencias de los demás. Podemos aprender a valorar la amistad, a ser cautos con nuestras expectativas y a recordar que al final, lo más importante es ser felices. En el caso de Kanyaman y Demet Özdemir, ambos han continuado sus carreras con éxito, demostrando que la fama y el éxito son efímeros, pero el talento y la dedicación perduran. Han sabido lidiar con la presión mediática, con las expectativas de los fans y con los altibajos emocionales que conlleva la vida en el foco público.
La historia del yate de lujo con sus misterios y especulaciones se ha convertido en parte de su leyenda. Aunque nunca sepamos la verdad completa sobre lo que ocurrió en ese encuentro, sí podemos afirmar que ambos actores han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Y ahora, la pregunta del millón, ¿volverán a trabajar juntos? Esa es una pregunta que solo el tiempo responderá. Los fans lo desean con fervor, pero la verdad es que las agendas de ambos actores son muy apretadas. Los proyectos internacionales de Can Yaman y los compromisos de Demet Özdemir con nuevas series y campañas publicitarias dificultan la posibilidad de un reencuentro profesional. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Las alianzas inesperadas, los reencuentros sorprendentes y las colaboraciones creativas son moneda corriente. Quizás en un futuro los caminos de Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a cruzarse en un nuevo proyecto, deleitando a sus fans con su química y su talento. En resumen, hoy hemos hablado del supuesto encuentro en el yate de lujo entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando los rumores, las especulaciones y las posibles consecuencias de su relación, o lo que hubiera, en sus carreras y vidas personales. Hemos visto cómo la presión mediática, las expectativas de los fans y el propio ritmo frenético del mundo del espectáculo pueden influir en las relaciones entre las celebridades. Y hemos recordado una vez más que la verdad, a menudo, es más compleja de lo que parece. Hemos explorado las diferentes teorías sobre el encuentro en el yate, desde la posibilidad de un romance romántico hasta la especulación de una estrategia de marketing. Hemos analizado cómo la amistad, la conexión emocional y la presión externa pueden influir en el desarrollo de una relación en el mundo del espectáculo. Y hemos visto cómo ambos actores, a pesar de las circunstancias, han logrado consolidar sus carreras y convertirse en figuras importantes de la industria turca. Espero que este vídeo os haya gustado. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el tema. ¿Qué pensáis que pasó realmente en ese yate? ¿Creéis que hubo una relación romántica entre Can y Demet? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opináis. Y antes de iros no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis los próximos vídeos. Y recordad, seguid soñando y descubriendo el mundo del entretenimiento con nosotros. Hasta la próxima. Adiós.